buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Sean todos bienvenidos a una nueva lección del día de hoy. Hoy es un nuevo domingo, lo que significa que vamos a aprender hoy más cosas nuevas. Muchas cosas que nos van a ayudar a nuestra vida diaria. Entonces, como siempre, como tenemos acostumbrado, ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de comenzar nuestra lección del día de hoy? Tenemos que poner nuestra lección en las manos de Dios. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar nuestra lección. Ya saben, chicos, meditas juntas y ojitos cerrados. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por un día más de vida, Señor, porque nos mantienes con bien, porque nos mantienes sanitos. Ponemos esta lección en tus manos, que todo lo que aprendamos sea para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a siempre mantenernos de tu lado, cuidarnos de todo mal. Amén y amén. Muy bien, chicos, después de esta pequeña oración, vamos a continuar, vamos a iniciar con nuestra lección. Vamos a seguir con los cantos. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, llamamos por tu libertad, incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Vamos a continuar con el versículo y el versículo de hoy es Hechos 18, 8b. Hechos 18, 8b. Mientras lo van buscando voy a leérselos. Dice: y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Está muy fácil. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vamos a seguir este orden. Los corintios oían, creían y luego se bautizaban. Entonces, los corintios y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. En ese orden. Oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, 8b. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, 8b. Otra vez. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Muy bien.
Para explicar un poco y que entiendan este versículo, dice que las personas en Corinto solo hicieron 3 cosas, estas que vimos. Oyeron, creyeron y de una vez se bautizaron. Ellos oyeron, creyeron y se bautizaron al instante. Entonces, este versículo es muy sencillo porque es muy corto, pero también es muy fácil de entender. Es por eso que les insto a los que tienen a Cristo considerar bautizarse y ojalá puedan hablar con sus maestros, con sus papás o con los pastores para que puedan bautizarse, porque es el primer paso de obediencia de una persona que ya aceptó a Cristo, así como Jesús se bautizó. Muy bien, chicos, vamos ahora a tener nuestra historia introductoria. Vamos a prestarle mucha atención para ver qué es lo que nos quiere decir con esta historia. Así que ahora, chicos, vamos con nuestra historia. Hace muchos años, cuando las únicas 2 personas en el mundo eran Adán y Eva. Dios venía todos los días y pasaba tiempo con ellos. Pero Satanás era pecaminoso y era muy celoso. Un día él llegó donde Eva y le contó una mentira. Por esta mentira, Adán y Eva dieron la espalda a Dios. Y ellos llegaron a ser pecaminosos como Satanás. Su vida se llenaron de egoísmo, de mentiras, entre otros pecados. Dios se puso terriblemente triste. Y ellos también, porque como Dios no puede tener nada que ver con el pecado, Él ya no puede ser igual con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? Nada, contestó Dios, no hay nada que ustedes puedan hacer. No puedo ser más su amigo, tendrán que salir de este hogar que yo les hice. Y además, yo tendré que castigarles. Pero el castigo es tan feo que ustedes no lo podrán soportar. Yo los quiero tanto que voy a recibir ese mismo castigo. Yo bajaré del cielo y voy a tomar el cuerpo de un hombre y ese hombre será castigado. En su lugar. ¿Me creen? Sí. Sí, le creemos. Yo prometo que iré. ¿Quién es el único que cumple sus promesas? Dios, ¿verdad? Es el único que cumple las promesas. Tardó muchos años, nació Moisés y Abraham. Vinieron todos los profetas y los reyes. Y a todos los que creyeron su promesa les perdonó todos sus pecados. Y ellos llegaron a ser hijos de Dios. Un día Dios dijo, ya es el tiempo, voy a bajar a la tierra. En el cuerpo de un humano, como yo les prometí. Y lo hizo. ¿Quién sabe cómo se llama Dios en la tierra? Jesucristo, ¿verdad? Sí, Él nació como usted y yo. Le pusieron por nombre Jesús. Su mamá se llamaba María y su papá se llamaba José. Y uno de sus hermanos se llamaba Santiago. Dios cumplió su promesa. Jesús fue un hombre, pero no cualquier hombre. No cualquier hombre como su papá, su vecino o el pastor. Jesús fue Dios con el cuerpo de un hombre. Él nos ama como a nadie más. Él sabe todo de usted, aunque Él vivía hace muchos años. Él se fue al cielo y está vivo todavía. Él está en todos los lugares y está con nosotros ahora. Porque Jesús es el mismo Hijo de Dios. Muy bien, chicos, hasta aquí llega esta bonita historia introductoria de nuestra lección del día de hoy. Ahora vamos a seguir con nuestra lección. Hola
Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Este tiempo que vamos a tener ahorita es el más emocionante de toda la clase y es el tiempo de hablar de la palabra de Dios. Corra por su Biblia, traiga su Biblia si todavía no la tiene, yo tengo aquí la mía. ¿Ven? Corra por su Biblia porque vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Muy bonita la historia que vamos a ver en este día, muy linda esta historia. Como todas las historias en la palabra de Dios. Ya era el tiempo. Ya había nacido Jesús. Había crecido y se convirtió en un hombre. 33 años dice la Biblia. Más o menos que él empezó su ministerio aquí en la tierra. Empezó a decirle a las personas que él era el Hijo de Dios. Sí, y que por él podía perdonar nuestros pecados, que a través de él nuestros pecados podrían ser perdonados. ¿Y ustedes creen, niños, que la gente estaba feliz por eso? No, la gente no estaba feliz por eso. No le creían, como él tenía un cuerpo de hombre, entonces no le creían que él era el Hijo de Dios. Pero Dios tenía un plan. Ya Dios tenía un plan trazado para que la gente pudiera creer. No muy lejos de ahí, de donde nació Jesús, habían unos familiares que creían en Jehová. Ellos sabían que Jehová iba a venir a la tierra y que les iba a perdonar sus pecados si ellos creían. Y entonces ellos tenían un niño que se llamaba Juan. Bueno, ya en ese momento Juan ya era un hombre. Y Juan hablaba de que ya era el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que Dios estuviera en la tierra. Y Juan le hablaba a las personas de este tiempo, del tiempo en que ya Dios había enviado a su Hijo y estaba aquí en la tierra, y Dios estaba en la tierra, y si creíamos en Él, entonces nuestros pecados podían ser perdonados. Y entonces Juan hablaba sobre esto siempre. Y vean en el libro de Lucas, también habla un poquito también en el libro de Marcos, pero vamos a leer en Lucas. Y vamos a ver qué pasó ahí. Dice la Biblia que Juan bautizaba a las personas. Sí, las personas que creían en Jesús, en que Jesús podía perdonar sus pecados, en que Dios estaba aquí en la tierra y podía perdonarlos y creían en Él, entonces Juan los bautizaba. ¿Y cómo los bautizaba? Echándoles así, poquitos de agua en la cabeza. Sí. ¿Cómo era que los bautizaba? ¿Ustedes saben cómo los bautizaba Juan? ¿Cómo dice la Biblia? La Biblia dice que Juan los bautizaba sumergiéndolos en el agua totalmente. ¿Han visto algún bautismo en la iglesia? ¿Han visto cómo nuestro pastor coge la persona y la sumerge completamente en la pileta? ¿Sí lo han visto? Bueno, pues así lo hacía Juan. Cuando las personas creían, Juan y aceptaban creían en Dios y lo aceptaban, Juan los podía bautizar como un testimonio para que todo el mundo se diera cuenta que ellos habían creído. Juan vino primero que Jesús y predicaba junto al río Jordán. Preparen el camino para el Señor, decía Juan. Dios va a enviar a alguien muy especial para su pueblo. Cambien sus caminos. Vuélvanse del mal que han hecho. Bautícense. Eso fue lo que la gente hizo. ¿Eres tú la persona que se nos prometió?, le preguntaron. No, dijo Juan. Yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él hará cosas sorprendentes. Ya lo verán. Una ocasión en que Juan estaba hablando, predicando de la palabra de Dios, en una ocasión vino alguien muy especial donde estaba Juan. ¿Quién sería esa persona especial? ¿Ustedes saben quién era esa persona especial? Sí, vamos a leer Lucas 3:21. Ya fue por su Biblia, ¿verdad que sí? Bueno, entonces vamos a leer.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Vino Jesús a hablar con Juan y le dijo que lo bautizara. Y Juan decía, Señor, ese es un privilegio, bautizarte, pero no deberías bautizarme más bien tú a mí. Pero era necesario que Juan bautizara a Jesús y así las personas se dieran cuenta quién era Jesús. Y mientras bautizaban a Jesús, dice la Biblia, y vamos a leerlo, aquí está, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús estaba siendo bautizado y la gente estaba asombrada de ver que Jesús sí era el Hijo de Dios. Y habían escuchado cómo decía Dios, en ti tengo complacencia. Y habían visto el Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Este bautizo de Jesús era muy importante para saber quién era Él, para demostrar quién era Él. Y la gente que creía en Él estaba bautizándose para dar testimonio de que creían en Jesús. ¿Cómo es que Jesús fue bautizado? Y es importante que aprendamos cómo es que Jesús fue bautizado. Porque hemos visto muchas veces que bautizan niños pringándoles agüita, pero así no era así no dice la palabra de Dios. Esa no era la forma correcta, porque cuando Juan bautizó a Jesús, no le puso un poquito de agua en la cabeza, no lo hizo así, sino que lo sumergió en el agua y después lo levantó. Y esto de sumergirse es la manera correcta en que la Biblia nos enseña cómo debemos de ser bautizados. Un día, Jesús vino para que Juan lo bautizara. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que me bautices. Le dijo Jesús. No, respondió Juan. Yo necesito que tú me bautices. Confía en mí, dijo Jesús. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, Juan bautizó a Jesús. Ese día el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús en forma de paloma. Este es mi Hijo, dijo Dios. Yo lo amo. Él me pone muy contento. Después de que creemos en Jesús, debemos ser bautizados. Somos salvos y luego nos bautizamos para darle testimonio a la gente de que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Es linda esta historia, ¿verdad que sí? Qué hermosa historia, ¿verdad que sí, niños? Hermosa porque vemos cómo Dios cumplió su promesa de que iba a enviar el Salvador a este mundo. Y vemos cómo y aprendemos cómo debemos bautizarnos. Nos aceptamos a Jesús y luego nos bautizamos. Y le enseñamos al mundo entero a través del bautismo que creímos en Jesús. Es un momento muy especial. Si usted ya es hijo de Dios, si ya tiene a Cristo en su corazón, entonces llame a su maestra, llame a su pastor y dígale que usted se quiere bautizar. Y prepare su corazón para darle testimonio a toda la iglesia y al mundo entero de que usted creyó en Jesús. Es un momento muy especial. Creemos en Jesús, somos salvos y luego nos bautizamos para darle testimonio a los demás. ¿Y de qué forma nos bautizamos? ¿Pringándonos agüita? No, ¿verdad que no? ¿Cómo lo hizo Jesús?
Jesús fue consumido en el agua totalmente. Y así nosotros también cuando nuestro pastor nos bautiza, nos consume totalmente dentro del agua. Porque así es la manera en que Jesús lo hizo. Y nosotros debemos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Muy bien, niñas, nos vemos la otra semana. Fue un gusto estar con ustedes. Que disfruten y lean la palabra de Dios y lean la historia completa de Juan y el nacimiento de Juan y cómo Juan fue preparando el camino para la venida de Jesús. Que Dios los bendiga. ¡Chao! Chicos, ahora vamos a continuar con el repaso y yo sé que ustedes pusieron mucha atención, ¿verdad que sí? Bueno, la primera pregunta dice así: ¿quién es el profeta de la historia de hoy? ¿Quién es el profeta de la historia de hoy? ¿Será Samuel? ¿Será David? ¿O Juan el Bautista? ¿Cuál es? A ver. Juan el Bautista. Muy bien. Siguiente pregunta, niños. ¿Qué tipo de ropa usaba Juan, niños? ¿Qué tipo de ropa usaba Juan? ¿Será que era de tela de paño? ¿O era tela de algodón? ¿O piel de animales? ¿Cuál es? Piel de animales. Muy bien, niños. Siguiente pregunta, niños. ¿Qué hizo Juan con la gente que creía lo que él predicaba? ¿Qué hizo con la gente que creía lo que él predicaba? ¿Será que los llevaba a la iglesia? ¿Los ponía a cantar? ¿O él los bautizaba? ¿Cuál es la respuesta correcta? Él los bautizaba. Muy bien, niños. Después que ellos creían lo que él predicaba, Juan los bautizaba. Siguiente pregunta, y esta es para Paola. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Es un profeta o es el único Hijo de Dios? ¿Cuál es la respuesta correcta, Paola y niños? Es el único Hijo de Dios. Muy bien. Siguiente pregunta, Tiago. ¿Qué quería que Juan le hiciera? ¿Qué quería Jesús que Juan le hiciera? ¿Quería que lo llevara a comer? ¿O quería que lo bautizara? ¿Cuál es la respuesta correcta, Tiago? Que Juan lo bautizara. Muy bien. Siguiente pregunta, niños. Esta pregunta para Marifer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Juan bautizó a Jesús? ¿Recuerdan? Sí, muy bien. Dice que Juan metió a Jesús completamente bajo el agua. Muy bien, niños. Y aquí tenemos una imagen de cuando el pastor bautizó a un joven. Si ustedes ven, está sumergido totalmente bajo el agua. Así es la forma correcta de bautizar. Como lo hizo Juan, igual lo está haciendo el pastor, sumergido totalmente bajo el agua. Siguiente pregunta, niños, y esta pregunta es para Ixi. Cuando Juan bautizó a Jesús, la gente vio bajar algo del cielo. ¿Cómo era? Era como una paloma. ¿Y qué era? Era el Espíritu Santo. Muy bien, Ixi. Siguiente pregunta, niños, y esta pregunta es para John. Cuando bajó la paloma, se escuchó una voz. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ustedes recuerdan qué dijo? Dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, John. Siguiente pregunta,
Y esta pregunta es para Mía. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Por qué se bautizó Jesús, niños? ¿Ustedes recuerdan? En la historia se menciona. Sí, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Porque había que obedecer la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente pregunta, niños. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede ser bautizados? ¿Será que son los bebés los que pueden ser bautizados? ¿Todas las personas? ¿O solo los que se han arrepentido de sus pecados y aceptan a Jesús como su Salvador? ¿Cuál es la respuesta correcta, niños? Sí, muy bien. Todos los que se arrepienten de sus pecados y aceptan a Jesús como su Salvador son los que deben bautizarse. Siguiente pregunta, niños. Última pregunta, niños. Diga el versículo de la lección. Digan, por favor, el versículo de la lección. Ramsel se los acaba de enseñar. ¿Cuál es? Hechos 18, 8b. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hechos 18, 8b. Muy bien, niños. Es importante que seamos bautizados como Jesús, niños. Pero no todos pueden ser bautizados. No pueden hasta que llegan a ser sus hijos. Hasta que llegamos a ser sus hijos. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Tenemos que entender que he pecado y esto quiere decir que hemos hecho y dicho cosas malas. Hemos desobedecido lo que Dios nos dice en la Biblia. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has tomado algo ajeno? ¿Has desobedecido a tus padres? ¿Has dicho palabras feas? Dios dice que todas estas cosas son pecados. Y el pecado lastima a Dios y nos separa de Él. Debemos entender que Dios nos ama, que Dios le ama. Como somos pecadores, necesitamos que alguien reciba el castigo de nuestros pecados. Y Dios nos amó tanto que Él vino y sufrió el castigo por sus pecados y los míos cuando Él murió en la cruz. Sí, Él tiene que castigar el pecado, pero Dios mandó a su Hijo Jesús para recibir nuestro castigo. Cristo murió por usted y por mí, pero Él no solamente murió, Él resucitó y volvió a vivir otra vez y Él vive hoy mismo. Por eso Él puede perdonar su pecado. Usted tiene que desear que Él le perdone y pedir que Él lo haga. Tiene que creer que Él lo hace. Esto se llama recibirlo o aceptarlo. Solamente necesita hacerlo una vez en toda la vida para llegar a ser para siempre un hijo de Dios. Y una vez que usted lo ha aceptado, ya entonces puede ser bautizado. Bueno, niños, hemos finalizado con el repaso. Que el Señor me los continúe bendiciendo. En el boletín de esta semana vamos a aprender y recordar algunos de los datos más importantes de la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando nació y era un pequeño niño, o cuando recibió a los niños en aquel lugar y les enseñaba. También vamos a recordar, como vemos en la imagen, cuando Jesús se bautizó. Vamos a recordar también a Jesús
cuando estaba predicando la Biblia a muchas personas. Y debemos recordar, una de las cosas más importantes es que Cristo, así como estuvo físicamente siendo niño, compartiendo con otras personas, también está hoy con nosotros, pero no lo podemos ver. Que no lo podamos ver no significa que no está. Significa que está en una forma especial que nosotros debemos comprender. Por tanto, así como estaba con aquellos niños o como cuando fue a bautizarse, también está con nosotros, cuidándonos y observándonos. Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con la manualidad. Esta es nuestra manualidad. Aquí a ustedes se les debe dar esto y es este mini librito. Y vamos a necesitar un lápiz, una maquinilla y un borrador para que vayan buscando las cosas. Bueno, chicos, aquí está esto. Aquí lo que hay que hacer es escribir en cada palabra en el espacio correcto, ¿no? Entonces aquí están las palabras que es Jesús, Juan, Dios, este es mi Hijo amado, personas, agua, Espíritu Santo y río Jordán. Aquí están, ¿verdad?, los espacios y entonces ustedes, bueno, vamos a ir poniéndolos. Y, ¿verdad?, están muy fáciles. Aquí, ¿ustedes aquí qué creen que van? ¿Qué creen? Aquí va creo que está cerca de Juan, entonces pongamos que Juan. Ok, aquí se supone que es Jesús, entonces aquí va Jesús. Jesús, muy bien. Ahora, este es el río Jordán, entonces vamos a poner aquí río. Pueden salirse como yo por si no les alcanza. Luego, aquí vamos a ir poniendo una X para que no se nos confunda. Llamamos río, Juan, Jesús. ¿Ya? Bueno, entonces aquí dice ¿qué son estas? Son personas, ¿verdad? Esta es la palabra personas. Entonces, personas. Muy bien. Ahora falta Dios. ¿Dónde va? Aquí, ¿verdad? Porque está aquí a la par de la figurita de Dios. Luego nos queda, este es mi Hijo amado, agua y Espíritu Santo. Aquí, sigamos con este cuadro. Aquí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí está la par de la palomita que representa el Espíritu Santo. Entonces, aquí escribimos Espíritu Santo. Muy bien. Y aquí me acabo de dar cuenta que falta agua, pero aquí no podemos poner agua. Entonces vamos a quitar Juan y aquí vamos a poner agua. ¿Y Juan dónde lo ponemos? Aquí, ¿verdad? A la par de Juan. Entonces Juan, y queda una que sería, este es mi Hijo amado, que es lo que dice aquí Dios, ¿verdad? Entonces aquí vamos a escribir, este es mi
Hijo amado. Muy bien. Bueno, chicos, ya hicimos esta actividad. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es colorear. Entonces lo van a hacer. Ustedes lo van a hacer solitos. Aquí vamos a escribir más o menos la historia de Jesús, ¿verdad? Que me imagino que ya se la saben. Pero como es cortica, se las voy a leer porque aquí la tengo. Bueno, chicos, les voy a contar la historia rápida para poder rellenar estos espacios de aquí. Y dice así: el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, chicos, yo lo que voy a hacer es escribir aquí el primer parrafito, aquí que sería este, y les digo cómo me quedó para que ustedes también vean. Bueno, chicos, ya terminamos nuestra manualidad, ¿verdad? Miren, así, ¿verdad? Aquí, esta parte que era de poner las palabritas, aquí ven, ahí y así. Ok, muy bien. Y luego eran estas partes, ¿verdad? Que era como describir la historia del bautismo de Jesús. Aquí, así. ¿Sí ves? Bueno, ya lo terminamos. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta manualidad y el video, porque ya llegamos hasta el final del video, ¿verdad? Espero que les haya gustado muchísimo. También recuerden que pueden enviarnos una foto con su manualidad, ¿verdad? Así ustedes nos envían una foto para que nosotros lo veamos, ¿verdad? Que la están haciendo. Y también pueden enviarnos un video o algo, ¿verdad? Diciendo el versículo. También pueden hacer eso para que no se les olvide. Entonces nos vemos hasta el próximo domingo. Espero que hayan disfrutado mucho de todo. Hasta luego.